For our third and final theme, we focus on communications and social media. Dr. Bertha Hidalgo is an associate professor in the Department of Epidemiology at the UAB School of Public Health and has been very active in social media and other aspects of COVID-related communications, including a special focus with Spanish-speaking persons and groups in Alabama. Following Dr. Hidalgo is Dr. Patricia Alonso from Infomed, the Cuban health portal and network of people and institutions that share the purpose of facilitating access to health information in Cuba. While there are some similarities in communication platforms between Cuba and the US, one difference to make note is how Cubans communicate via television. For example, on Cuban television, there are no commercials as we know them in the US. In their place, and this has been the case for many years, Cubans are provided with health-related messages on one topic or another. Let's start with Dr. Hidalgo. Thank you everyone for the opportunity to present on this topic today. Saludos también a todos en Cuba. So I was asked to speak on my experience with communicating information about COVID-19 during this pandemic, especially on social media. And let me start by saying that the biggest lesson that was learned during this time is that what it all boils down to is whether or not you have trust established with the audiences and communities with which you're interacting. And at the beginning of the pandemic, we suffered from not having full trust from the individuals which were receiving the information that they were receiving on social media, on television, and on radio. And so very early on, we learned that there was a deficiency in the information that people were getting. And there was a lot of confusion over and over again. You would hear people from the community saying, I just don't know who to believe. I don't know what information to trust. So we leveraged social media. A lot of times people think of social media as just where we share family pictures or where we share jokes or where we share videos of things that have happened in life. And very quickly, we have learned that social media has a really important role in how we communicate public health messaging. And so early on, I took it upon myself to try and break down the science for people so that they would be well versed in the science they would need in order to be able to understand the science behind COVID-19 so that they could protect themselves and their loved ones. So that involved messaging for me largely on Instagram and Facebook and WhatsApp, but a lot of my colleagues also shared on TikTok. And then we held small groups where we were able to answer individual questions from members of the community on Zoom webinars and meetings like this one today. One of the great things that happened during the COVID-19 pandemic is that in addition to being able to share on Instagram and Facebook and a number of other social media platforms, people who did so and gained trust from the community were picked up by the media. And so in cases like mine, I was able to also then communicate on national news. So here I am on the local news affiliate, sharing with fellow Alabamians information about COVID-19 and how best they could protect themselves. So the idea was to be able to use the people that were trusted by the community and put them on a number of social media and communication platforms so that the message they were hearing from that individual was the same on all communication platforms. And so in terms of communication and messaging that have been most effective in reaching the most vulnerable communities and individuals, in Alabama, social media played a large role in certain populations. However, in Spanish-speaking and other non-English-speaking populations, word of mouth, TV, and radio were most important. And so
I was also a part of a number of messaging campaigns that happened on TV and radio locally. I would go on the local Spanish radio station and talk about the importance of wearing the mask, especially indoors. One thing that a lot of people didn't understand was that SARS-CoV-2 is an airborne virus, which meant that the risk was highest in any place where you were enclosed and there was poor ventilation. And it took some time for us to learn that, but once we did, it was really important that we share the message as quickly as possible and that people understand the science behind it so that they would know that it was important to wear a mask anytime they were indoors, or if they were going to be surrounded by a number of people where there was a lot of conversation and possibility of emitting viral particles. And so there were a lot of opportunities for creating graphics like this one that you see here. Do you still need a mask? People needed guidance. People didn't really know when they should be wearing a mask, when they should not be wearing a mask, and they felt like the messages they were getting were conflicting. And so we experienced a lot of confusion in the broader population about what they should and should not do. Our masking and really in general, the science behind COVID-19 became highly politicized. And so I think the politicization of COVID-19 combined with a not full understanding of how the science for SARS-CoV-2 and COVID-19 worked really helped to derail the public health messaging that many epidemiologists, public health practitioners, clinicians, and others were actively working so hard to get out into the communities. So there were a number of different strategies that we tried in order to reach a number of subpopulations in Alabama. Some of them worked and some of them did not work. It's very difficult to talk to every individual in the state or in the country by one trusted individual. We've heard about the role of primary care physicians in this messaging. We've heard about the role of medical students. And I think that when we shared this broader knowledge on social media platforms, it was really important for people to feel that a trusted source was sharing the information. So then they could share a screenshot or share a copy of that message with the social networks that they have, their family and loved ones, and say, this came from a trusted source. So we need all of the information disseminated in all places, which include social media, radio, and TV, to be accurate and be in lay language. I think as professionals, sometimes we aren't well trained in not using technical language. In the communities, people need non-technical language in order to understand the messages that they are receiving. And so it was breaking down that technical language in bites that were digestible and that people would understand so that we could walk them through the logic of why they needed to wear a mask, why it was important to wash their hands, why it was important to social distance and practice all of the other recommendations that public health messaging was communicating on all of these platforms. And so we have the Hispanic Interest Coalition of Alabama locally here in Birmingham that serves all of the state of Alabama. And with them, I and others were able to engage one-on-one or in small group formats so that we could talk to people and answer the specific questions that they had about what they should and should not do, especially being able to explain the science behind the vaccine, for example, so that we could reduce some of that hesitancy or uncertainty moving forward. You saw some statistics about the COVID-19 vaccine. In the US, what we have seen is that there are a number of people who have already gotten at least one dose of the COVID-19 vaccine. On this slide, it's this top bar with the 64%, this line up here. And what you saw was that over time, so since December, the wait and see population has declined, which means we have converted some people into being able to have the confidence to get that first dose of the COVID-19 vaccine. What we haven't seen a big change in is the only if required population. And we really need this group and the definitely not
to lower even further in terms of percentages. In Alabama, we have 10% that are still watchful. They want to wait and see what happens. There are 13% that are cost anxious. They want the vaccine, but can't afford the time or cost. So in the Latino populations that we have in Alabama, there are some concerns that the second dose is going to have some symptoms that are going to make them miss work or not be able to perform to their best, and that they feel they can't afford to take the day off to recuperate or to rest after the vaccine. And so that's a big concern in trying to get people to get the COVID-19 vaccine. 3% are system distrusters. They don't trust the system, so they will not get the COVID-19 vaccine. And then 21% are COVID skeptics, which mean they just don't believe that any of this is real. And so we have a lot of work to do in communication to deal with this. We put a lot of information on social media about what is the hierarchy of evidence. What should you trust? What should you not trust? What is fake news? What is not fake news? What is the information that you should be confident or feel confident in sharing with others? And so this information and this education really is something that needs to be shared on all social media platforms so that we can break down the science, counter the myths, do so with empathy and understanding, throw biases and assumptions out the window, because we can't assume that people believe or don't believe. You just have to start at a blank slate so that you can meet people where they are. And so for people that are skeptics or didn't quite believe in the information that was coming from the Centers for Disease Control, Johns Hopkins had a lot of information as well. UAB put out a lot of information for local individuals in Alabama. There was a Facebook group called Dear Pandemic that was created by faculty members at a number of US institutions that were sharing evidence-based information. I was on Instagram and Twitter and Facebook, so there were a number of trusted individuals in a number of places sharing all of the same messaging so that we were all on the same page. Thank you, Dr. Hidalgo. And now, Dr. Alonso. De nuevo, buenas tardes y les agradezco mucho esta posibilidad de compartir toda esta jornada. Decía que yo soy la última, así que desde ya me llevo una tremenda experiencia de este intercambio. Y también les decía que vamos a estar hablando un poquito sobre las estrategias comunicacionales y las plataformas que se han desarrollado y empleado en el contexto cubano en el medio de esta pandemia de COVID-19, una crisis sanitaria que, como todos sabemos, ha traído aparejado también una pandemia de desinformación que ha alcanzado de una forma u otra a todos los países del mundo, también conocida como infodemia. Yo creo relevante compartir, antes de ir a materia, en qué contexto, o sea, cuáles son las realidades más importantes de Cuba, si vamos a hablar de los elementos que hemos tenido que tener en cuenta para seleccionar y diseñar nuestras estrategias de comunicación y de gestión de información, tanto para los profesionales del sector de la salud como para la población general. En primer lugar, en Cuba no tenemos un movimiento antivacunas y eso es algo muy importante. Cuba tiene una larga historia de inmunización y los cubanos somos más bien pro vacunas. Eso es muy bueno en materia de inmunización, pero también hace que en toda nuestra estrategia comunicacional, sobre todo para la población, sea muy relevante hacer énfasis en los mensajes que recalcan que se deben mantener las medidas de higiene individual y todas las restantes medidas epidemiológicas durante la inmunización e incluso después de haber concluido este proceso en el territorio nacional. En segundo lugar, en Cuba estaba escuchando a Bertha comentar sobre la comunicación persona a persona y eso es algo que en Cuba sucede de manera cotidiana. Nosotros tenemos una fuerte red comunitaria y laboral de comunicación directa. Eso es muy bueno para los mensajes positivos y también debe tenerse en cuenta a la hora de combatir aquellos que puedan transmitir alguna información que no sea del todo veraz u oportuna. También algo súper relevante, yo lo iba a decir, pero el doctor Paul también se refirió a eso y lo recuerdo. La televisión cubana tiene un espacio diario
de transmisión de información, no solo epidemiológica, sino también de comunicación con la población, que dirige en persona el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y en ese espacio, como decía, no solo se transmite información estadística, epidemiológica, sino también la población puede enviar sus preguntas, que son respondidas en ese escenario a lo largo de todo el país. Eso sucede todos los días, a la misma hora, y adicionalmente hay otros espacios televisivos que se dirigen a este propósito de informar directamente a la población. Decía que esta pandemia encuentra a Cuba en un contexto en lo que concierne al uso de Internet diferente con respecto a los últimos años. Si ven la gráfica de la derecha, podrán notar que en 20 años la penetración o el uso de Internet en Cuba ha ascendido prácticamente en un 65%. A inicios del 2021, más del 68% de la población cubana tenía acceso a Internet. Pero noten en la gráfica de la izquierda que aproximadamente la mitad de la población hacía uso de Internet para estar en redes sociales. Las redes sociales, que como también conocemos, es un espacio donde desafortunadamente, si no se usan de forma adecuada, proliferan de manera frecuente los bulos informativos o las fake news de distintos temas, y específicamente en el contexto de la pandemia de COVID-19 han sido un escenario de mucha, de mucha proliferación de noticias falsas. Por eso, si este espacio no se utiliza con una correspondiente alfabetización informacional, que es lo que en algunas ocasiones ha pasado en el contexto nuestro, pues no se hace un uso adecuado de la información disponible en este espacio. ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Cuál ha sido la principal línea de la estrategia comunicacional, tanto en el contexto de los profesionales de la salud como para la población? Bueno, ha habido en primer lugar una gran alianza liderada por el gobierno y por el Ministerio de Salud Pública, así como por la Academia de Ciencia, las instituciones universitarias del sector de la salud y otras instituciones también relevantes desde el punto de vista académico. Y alianza en la que se han incorporado profesionales de la salud, comunicadores, especialistas de información y también parte de la población en determinados sectores. La principal línea ha sido hacer énfasis en dónde está y cuál es la información veraz, la información oportuna. Es decir, nosotros nos hemos centrado no solo en combatir aquellas informaciones que sean incorrectas o que puedan generar confusión en la población, sino en colocar en manos de los especialistas y de la población la información que aporta y que debe llegar a las distintas áreas de la sociedad para que les permita tomar decisiones informadas. En nuestra experiencia, si hay un bombardeo por distintas vías de información que no es correcta, una de las mejores vías de combatir ese bombardeo es colocando la información correcta en manos de las personas adecuadas y en los momentos oportunos. Esta principal línea comunicacional pues se convirtió en un eje que permitió a estas alianzas entre personal de la salud, comunicadores y gestores de información a crear un grupo de herramientas o iniciativas que yo quiero compartir con ustedes como las principales experiencias de Cuba. No son las únicas, son las más relevantes, las que más han llegado a los especialistas de la salud y a la población en el contexto de la pandemia. Una de ellas ha sido el Observatorio Científico. Este es un espacio que está coordinado por el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, una entidad que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Es un espacio que está desarrollado por especialistas de información en materia de salud, pero también por profesionales de la salud. En este espacio se coloca semanalmente un boletín que resume las principales evidencias científicas que se han publicado durante ese periodo, y asimismo se hace un resumen mensual que se convierte en otro boletín denominado Evidencias, que resalta de esta manera lo más relevante para los profesionales de la salud y les facilita no tener que localizar la información directamente en Internet, sino que se selecciona, se cura
y se organiza en estos boletines. De conjunto con el Observatorio Científico, este sitio que ven acá, esto es una base de datos de publicaciones vinculadas con la COVID-19 o repositorio de publicaciones, como también le llamamos acá. Aquí diariamente se coloca toda la publicación nacional e internacional arbitrada sobre COVID-19 y otros temas relacionados, organizada por temática, por autores, por país y por palabras clave, o sea, por descriptores de la información. Y además tiene un sistema de búsqueda que permite al usuario recopilar o recuperar esta información de acuerdo con sus necesidades. Esto, unido a lo anterior, es de gran utilidad, sobre todo para los profesionales técnicos y estudiantes de la salud que están directamente vinculados con la atención a la población y también a los pacientes que están hospitalizados porque han dado positivos o han resultado positivos al SARS-CoV-2. Aquí usualmente pueden encontrar información actualizada sobre el diagnóstico, el tratamiento y otros temas vinculados con la enfermedad en nuestro país y fuera de Cuba. Pero sin duda alguna, el recurso informativo más relevante, y bueno, al final, debajo de cada diapo tienen los enlaces a los sitios web correspondientes, es un espacio que está enteramente dedicado a las infecciones por coronavirus. Este espacio existía, este es un espacio creado desde el año 2003, pero desde que comenzó la pandemia, desde que fue declarada, se ha dedicado casi exclusivamente al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. Toda la información que se publica en estos espacios que he mencionado es gratuita, o sea, es asequible totalmente sin pago de ningún tipo para todos los especialistas y estudiantes y la población en general. Y en este espacio quiero destacar que hay dos grandes secciones. Una que está dedicada al profesional de la salud. Ahí puede encontrar información estadística actualizada diariamente, todos los reportes de la OMS y de la OPS, así como de otros espacios de información oficial de nivel internacional y nacional. También puede encontrar información actualizada sobre el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad, el control sanitario internacional. Y por último, tiene una sección de preguntas y respuestas que está dirigida a la población general. Ahí la población puede enviar sus inquietudes o sus preguntas vía correo electrónico o a través de comentarios en el sitio web, y estas preguntas son respondidas por especialistas del Sistema Nacional de Salud que han sido seleccionados con este propósito, en dependencia de la temática a que se refiere a la pregunta. Bueno, en relación con este sitio web, también se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación resume la información de ese espacio web, se actualiza de manera permanente, o sea, con una frecuencia mayor que diaria. La ventaja es que, el usuario no tiene que acceder al sitio web para leer la información que está disponible allí. Aquí está organizado de otra manera el contenido y la actualización es automática. O sea, usted tiene la aplicación en su sitio web, la aplicación que también es gratuita, en su teléfono, o en su dispositivo móvil, y a medida que se va actualizando le va avisando de que tiene actualizaciones disponibles sobre distintos temas, tanto de origen internacional como nacional. Esta aplicación está disponible desde febrero del 2020 y hasta la fecha ha tenido una amplia acogida tanto por los profesionales del sector de la salud como por la población en general. Otra iniciativa relevante y que también ha tenido una gran acogida porque las personas por lo general quieren conocer sobre datos estadísticos vinculados con la pandemia. Pero en muchos escenarios los datos se ofrecen de manera macro, es decir, qué está sucediendo en el país o qué está sucediendo en una provincia o en un estado o en un municipio, en el caso de los países que como Cuba tiene una distribución municipal. Y este tablero, este proyecto que tiene por nombre COVID-19 Cuba Data, ha permitido graficar la información estadística que se ha producido en nuestro país hasta nivel de municipio. Este es un ejemplo, o sea, la persona que accede a este espacio puede conocer diariamente cuál es el comportamiento de la pandemia en su municipio, en la provincia o en el país, en términos de cantidad de pacientes diagnosticados, pacientes activos, pacientes que se han recuperado, pacientes que han fallecido,
distribuidos por sexo, por grupos de edades y por otras características u otros indicadores seleccionados. Bueno, y finalmente les comento sobre otra herramienta muy útil, que es el pesquisador virtual. Esta es una herramienta desarrollada entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Es una aplicación para dispositivos móviles con una versión web adicional que permite a cualquier persona a lo largo y ancho del país, solamente con conexión a Internet, notificar distintos aspectos sobre su estado de salud relacionados con la COVID-19. Por ejemplo, si ha estado en contacto con alguna persona que haya sido confirmada con la enfermedad, si ha tenido síntomas respiratorios en los últimos 14 días. Es una manera de autopesquisarse. Esta información llega al Sistema Nacional de Salud y de esa manera pues contribuye cada persona a la vigilancia epidemiológica desde su propio espacio familiar o comunitario. Bueno, y acá les dejo una publicación reciente realizada precisamente en la revista Medic Review, donde pueden encontrar no solo esto que les he compartido en la tarde de hoy, sino también alguna información adicional sobre las principales experiencias de Cuba en lo que concierne a combatir la desinformación y la infodemia en el contexto de la COVID-19. Thank you so much, Dr. Alonso. The two presentations were extremely interesting. On behalf of the University of Alabama at Birmingham School of Public Health and Medic Review Journal, thank you all for participating. We hope today's exchange starts us on the road to the kind of collaboration that benefits health and health equity in both the US and Cuba, and we hope you will join us. Thanks once again.